A los 21 descubrí que estaba embarazada, y mi novio me obligó a elegir, o yo, o el bebé. Una década después, reaparecí con la verdad. Me llamo Camila Herrera y a los 21 años creía que tenía la vida resuelta. Era joven, llena de sueños y con un futuro prometedor. Estudiaba Derecho en una de las mejores universidades del país, con la ambición de convertirme en una abogada influyente. No provenía de una familia rica, pero mi madre siempre me inculcó el valor del esfuerzo y la independencia. Ella, una mujer fuerte y luchadora, había trabajado sin descanso para sacarnos adelante después de que mi padre nos abandonara cuando yo era solo una niña. Su ejemplo era mi motor. En ese momento, también creía haber encontrado el amor verdadero. Gabriel era el hombre con el que imaginaba un futuro. Alto, carismático y con un encanto natural que podía convencer a cualquiera de lo que quisiera. Venía de una familia influyente, con conexiones en el mundo político y empresarial. Yo estaba profundamente enamorada de él, y en mi ingenuidad, pensaba que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo. Pero me equivoqué. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi corazón se llenó de emociones contradictorias, miedo, incertidumbre, pero sobre todo, ilusión. Pensé en la vida que estaba creciendo dentro de mí y en la posibilidad de formar una familia junto a Gabriel. No fue una decisión fácil, pero cuando finalmente reuní el valor para contárselo, su reacción me golpeó como una bofetada. Su rostro, que tantas veces había visto iluminarse con una sonrisa, se volvió una máscara de frialdad. No hubo abrazos, ni palabras de apoyo. En su lugar, su voz sonó helada y cruel, oh yo, oh el bebé. No hubo espacio para el diálogo, para la comprensión. Era un ultimátum sin matices, sin un atisbo de duda o amor. Solo la frialdad de un hombre que consideraba mi embarazo como un obstáculo en su camino. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que la persona a la que tanto amaba pudiera ser tan despiadada? Intenté razonar con él, buscar una explicación, pero cada palabra que salía de su boca era un golpe más a mi corazón. Me habló de sus planes, de su futuro brillante, de cómo un hijo no tenía cabida en su vida. Me acusó de querer arruinarlo. Eres egoísta, me dijo, como si mi decisión de proteger a mi hijo fuera una traición imperdonable. La rabia y el dolor se mezclaron dentro de mí. No podía creer que aquel hombre al que había amado con toda mi alma fuera capaz de algo así. Pero la decisión ya estaba tomada, y no por él, sino por mí. No iba a renunciar a mi bebé. Cuando le dejé claro que no cedería, su expresión cambió. Ya no era frialdad, sino desprecio. Sin una palabra más, dio media vuelta y se marchó. En ese instante, comprendí que estaba sola en esto. Pero lo peor no terminó ahí. Gabriel no solo me abandonó, sino que se encargó de destruir mi reputación. Difundió rumores crueles, asegurando que mentía sobre la paternidad, que había sido irresponsable, que buscaba aprovecharme de él. La gente le creyó. Su familia, poderosa y temida, cerró filas en torno a él, convirtiéndome en la villana de la historia. Mis amigos comenzaron a alejarse, mi familia, salvo mi madre, dudó de mí. De pronto, el mundo que conocía se desmoronó. Las miradas de juicio en la universidad, los susurros a mis espaldas, la sensación de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Hubo noches en las que me ahogué en lágrimas, en las que el miedo y la desesperación me hacían preguntarme si podría con todo esto. Pero cada vez que sentía los latidos de mi hijo en mi vientre, me recordaba que no podía rendirme. Mi madre fue mi pilar. Me abrazó en mis peores momentos y me recordó que la verdad siempre sale a la luz. Tú vales mucho más de lo que él jamás podrá ver, me decía. Su fortaleza me sostuvo cuando sentía que el mundo entero estaba en mi contra. Y así, con el corazón roto pero la determinación intacta, decidí que no me dejaría vencer. Gabriel podía haberme abandonado, podía haber intentado destruirme, pero lo que no sabía era que, lejos de derrumbarme, su traición me había dado la fuerza para convertirme en alguien mucho más poderosa de lo que él jamás imaginó. Pero no me rendí. Con el apoyo incondicional de mi madre, seguí adelante. Trabajé incansablemente mientras terminaba mis estudios. Cada noche, cuando veía dormir a mi hijo,
Me juraba que jamás permitiría que sufriera por la ausencia de un hombre que nunca lo mereció. Los primeros años fueron los más difíciles. Ser madre soltera y estudiante significaba vivir con el tiempo medido al segundo. Mis días empezaban antes del amanecer, alimentando y vistiendo a mi hijo antes de dejarlo en la guardería. Luego, corría a la universidad, donde me esforzaba por mantener mis calificaciones impecables, porque sabía que la educación era mi única salida. Entre clases y trabajos, aprovechaba cada minuto para estudiar, siempre con una taza de café en la mano y ojeras marcadas en el rostro. Mi madre fue mi pilar. Aunque sus recursos eran limitados, su amor y apoyo eran inquebrantables. Ella me ayudaba a cuidar de mi hijo cuando yo tenía que trabajar en las noches o asistir a conferencias. Recuerdo muchas madrugadas en las que llegaba a casa exhausta, encontrándolos a ambos dormidos en el sofá, ella con un libro en el regazo y él abrazado a su peluche favorito. Era en esos momentos cuando me prometía que un día le daría a mi hijo una vida digna y sin carencias. Para mantenernos, acepté cualquier trabajo que se presentara. Desde mesera en un restaurante hasta asistente en un bufete de abogados, cada experiencia me enseñó algo. Aprendí a manejar la presión, a trabajar en equipo, pero sobre todo, a no dejarme pisotear. Con cada obstáculo, mi determinación crecía. A medida que avanzaba en mis estudios de derecho, mi pasión por la justicia se fortalecía. Me involucré en organizaciones estudiantiles, defendiendo los derechos de madres jóvenes como yo. Pronto, mis esfuerzos comenzaron a notarse. Un profesor, impresionado por mi dedicación, me recomendó para una pasantía en una ONG de derechos humanos. Ese fue el primer paso en mi camino hacia el mundo de la política. Los años pasaron y convertí mi dolor en ambición. Tras graduarme con honores, me dediqué a trabajar en causas sociales, defendiendo a mujeres vulnerables y promoviendo leyes que protegieran sus derechos. Al principio, mi voz era apenas un susurro en un mar de injusticias, pero con perseverancia y convicción, logré que me escucharan. Mi nombre empezó a resonar en el ámbito público, primero como activista, luego como una mujer de influencia. El reconocimiento llegó con el tiempo. Los medios comenzaron a hablar de mí, no como la joven abandonada por su pareja, sino como una líder con ideales firmes y un propósito claro. Cuando cumplí 31 años, ya era una figura clave en la política nacional. Tenía aliados, seguidores y, lo más importante, la certeza de que mi lucha valía la pena. No pensaba en él. No porque lo hubiera olvidado, sino porque su existencia me resultaba irrelevante. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mi ascenso coincidió con su intento de consolidarse en la esfera política. Se había casado con la hija de un empresario influyente y ahora aspiraba a un cargo de poder. Desde afuera, su vida parecía perfecta, una esposa adinerada, una imagen intachable y una carrera en ascenso. Lo que no esperaba era que su pasado volvería a atormentarlo de la manera más pública e inesperada. El destino jugó sus cartas de manera irónica. Asistía a un evento oficial en el que debía dar un discurso cuando vi su rostro entre los asistentes. No me esperaba encontrarlo ahí. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, pude ver claramente el pánico en sus ojos. Ya no era la joven vulnerable que había abandonado, ahora era una mujer poderosa, con influencia y, lo más importante, con la verdad de mi lado. Durante años, había borrado su existencia de mi vida. Pero ahora, al verlo ahí, con su expresión tensa y nerviosa, comprendí que para él yo nunca había desaparecido del todo. Seguramente temía que en cualquier momento la verdad saliera a la luz, que su imagen de hombre respetable se derrumbara ante la realidad de lo que había hecho una década atrás. El evento continuó y, aunque intenté concentrarme en mi discurso, podía sentir su mirada clavada en mí. Me pregunté qué estaría pensando, si acaso en algún momento sintió remordimiento o si solo le preocupaba su propia reputación. Su esposa estaba a su lado, sonriendo ante las cámaras, ajena a la tensión que lo consumía. Me pregunté si ella sabía, si alguna vez había sospechado que el hombre con el que compartía su vida escondía un secreto tan vergonzoso. Los rumores no tardaron en surgir. Los periodistas empezaron a hacer preguntas incómodas. Alguien recordó que, años atrás, yo había desaparecido del círculo social que compartíamos y ahora regresaba convertida en una figura pública.
¿Era una coincidencia? ¿Había una historia detrás? Mi equipo de comunicación intentó minimizar la especulación, pero la verdad era un torrente imparable. Mi hijo, que hasta ese momento nunca había mostrado gran interés en su padre biológico, empezó a hacerse preguntas. Los medios descubrieron la conexión entre nosotros y, aunque al principio intenté protegerlo de la atención pública, pronto entendí que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Un día, con la calma de quien ha madurado sin necesidad de un padre, me miró con seriedad y me preguntó directamente. No podía mentirle. Con cautela, le expliqué que su padre había elegido abandonarnos, que nunca quiso saber de él ni asumir ninguna responsabilidad. Mi hijo no reaccionó con enojo ni tristeza, solo me observó en silencio, como si estuviera procesando cada palabra. Su respuesta fue simple, pero cargada de significado. Él no nos merece, dijo con determinación. En ese momento, comprendí que la herida que su padre le había causado no era profunda, porque jamás le habíamos permitido ocupar un espacio en su corazón. Y, sin embargo, la historia aún no había terminado. El reencuentro con el pasado era inevitable, pero esta vez, yo tenía el control de la situación. Él lo sabía, y eso lo aterraba. Los días siguientes, supe que estaba inquieto. En un intento desesperado por protegerse, intentó contactarme. Me llegaron mensajes indirectos a través de conocidos en común, todos con la misma intención. Quería hablar, arreglar las cosas, asegurarse de que no lo destruiría públicamente. Pero yo no tenía ninguna intención de darle esa tranquilidad. No tardó en entender que el control se le escapaba de las manos. Los medios comenzaron a cuestionar su pasado con más insistencia. En cada entrevista, su expresión se volvía más rígida, su sonrisa más falsa. Su esposa ya no lo miraba con la misma confianza. La burbuja en la que vivía empezaba a romperse y, esta vez, no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. El destino le estaba cobrando lo que me hizo. Y lo mejor de todo era que yo no había movido ni un solo dedo para que sucediera. La verdad, por sí sola, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mi silencio hasta ese momento había sido mi mejor estrategia. No lo necesitaba para triunfar, pero él sí tenía mucho que perder si su mentira se desmoronaba. Y lo hizo. En un evento público, durante un debate televisado, un periodista lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. Se dice que abandonó a su hijo y negó su paternidad. ¿Es cierto? El silencio en el auditorio se volvió absoluto. Las cámaras enfocaron su rostro, capturando cada matiz de su sorpresa y nerviosismo. Su mirada, antes segura y calculadora, se nubló por un instante. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido alguno, buscando las palabras correctas, pero nada de lo que dijera podría detener lo inevitable. Intentó una respuesta evasiva, hablando de rumores y ataques sin fundamento. Pero ya era tarde. Los medios habían olido la sangre en el agua. Las redes sociales se inundaron de mensajes cuestionando su integridad. La verdad, que había permanecido oculta durante una década, comenzaba a abrirse paso con una fuerza imparable. Sabía que era el momento de hablar. No por venganza, sino por justicia. La verdad merecía ser contada sin manipulaciones ni excusas. Así que, con la misma determinación que me había llevado hasta ese punto en mi vida, concedí una entrevista exclusiva. Sin dramatismos innecesarios, relaté mi historia con claridad y firmeza. Conté cómo me había dejado con un ultimátum cruel, cómo me difamó y desapareció de nuestra vida. Pero también conté cómo había salido adelante, cómo mi hijo había crecido rodeado de amor y sin la sombra de un hombre que nunca lo mereció. El impacto fue inmediato. Los titulares explotaron, los videos de mi declaración se volvieron virales. La presión sobre él se intensificó. Su esposa, furiosa y humillada, le exigió explicaciones. Sus aliados políticos comenzaron a alejarse. Su imagen, meticulosamente construida, se resquebrajó ante la opinión pública. Intentó defenderse. Primero, negó todo. Luego, minimizó sus acciones, asegurando que era un error del pasado, algo sin importancia. Pero los hechos eran contundentes, y el juicio social, implacable. Finalmente, buscó contactarme. Un mensaje,
luego una llamada. No respondí. Sabía que lo único que quería era salvar lo poco que le quedaba. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La verdad lo había alcanzado, y esta vez, no había escape posible. Cuando finalmente intentó acercarse a mi hijo, con la madurez de un niño que nunca lo necesitó, le dijo con frialdad: no necesito un padre que solo aparece cuando teme perderlo todo. No hubo redención para él. Su esposa lo dejó, su carrera política se esfumó y su reputación quedó marcada para siempre. Ya no era el hombre influyente que alguna vez creyó ser, ahora era solo un recuerdo vergonzoso de lo que pudo haber sido. Mientras él caía en desgracia, yo seguía adelante. No porque buscara venganza, sino porque nunca lo necesité para ser feliz. La verdadera justicia no fue verlo perderlo todo, sino saber que mi hijo creció rodeado de amor, valores y una madre que jamás lo abandonó. A lo largo de mi vida aprendí que el éxito no se mide por el daño que puedes causar a quien te lastimó, sino por la fortaleza con la que sigues adelante pese a las adversidades. No fui una víctima, fui una sobreviviente, una mujer que tomó el dolor y lo convirtió en determinación. Mi historia no fue sobre la traición de un hombre, sino sobre el triunfo de una mujer que decidió creer en sí misma. A quienes me preguntan si alguna vez sentí odio, les respondo que no. Porque el odio te ata al pasado, y yo hace mucho tiempo decidí mirar solo hacia el futuro. Y así, una década después de aquel cruel ultimátum, la verdad finalmente se hizo justicia. No con venganza, sino con el simple hecho de que, al final, el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar.